todos, bienvenidos. La idea de la clase de hoy es empezar a estudiar un poco el procesamiento y la presentación antigénica, es decir, qué ocurre en la interfase entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Para eso, lo primero que tenemos que recordar, lo primero que tenemos que estudiar es cómo ocurre el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Tenemos que recordar que el sistema inmune adaptativo presenta distintos receptores, que son todos de la familia de las inmunoglobulinas, entre las cuales podemos encontrar los BCR o el receptor del linfocito B, que es básicamente una inmunoglobulina o un anticuerpo en membrana con sus cadenas constantes y sus cadenas livianas. El receptor del linfocito T, que es de la familia, como dijimos, de las inmunoglobulinas, aunque tiene un formato distinto, está compuesto por dos cadenas, alfa beta o gamma delta, asociados a sus correceptores, ya sea CD4 o CD8. Y a su vez, dentro de esta misma familia tenemos otra rama de moléculas, que son las moléculas mayores, las moléculas de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2, o del complejo mayor de histocompatibilidad, que si bien son de la misma familia, tienen una estructura parecida en cuanto a que son inmunoglobulinas de superficie, no funcionan como receptores antigénicos, sino funcionan como mecanismos de reconocimiento antigénico, sino justamente son las encargadas de presentar esos antígenos. ¿A quién? Se los van a presentar a células linfocitos T que contienen receptores de tipo T. Simplemente a modo de repaso vamos a recordar algunas definiciones. La más importante, obviamente, durante toda la clase de hoy vamos a estar hablando de los antígenos, ¿sí? Les recordamos que denominamos antígeno a cualquier macromolécula que es capaz de ser reconocida, ya sea por un BCR o por un TCR. Y a su vez, dentro de este antígeno, que es una macromolécula completa, tenemos los distintos epítopes. Cada epítope antigénico es la porción específica pequeña que es reconocida justamente por un paratope en el BO-TCR. Es decir, que dentro de un antígeno podemos tener más de un epítope antigénico, entre ellos todos distintos. A su vez, estos epítopes antigénicos pueden ser de tipo lineal, cuando están generados por aminoácidos que son consecutivos dentro de la cadena primaria de los aminoácidos, o epítopes conformacionales, cuando están generados por aminoácidos que no están de forma lineal y que únicamente van a estar presentes cuando esta proteína se encuentra completa y correctamente plegada o foldeada. Más aún, los epítopes pueden estar internos o ser externos, es decir, estar presentes siempre en la superficie de las proteínas. ¿De qué nos cambia? ¿Por qué nos cambia la presencia de antígenos lineales o epítopes antigénicos lineales o conformacionales? Porque obviamente algunos van a ser reconocidos por todos los receptores T, como son los lineales, que pueden ser tanto B como T, o en el caso de los epítopes conformacionales, únicamente van a poder ser reconocidos con la proteína nativa, es decir, que únicamente van a ser reconocidos por linfocitos T. No así por linfocitos T que requieren un procesamiento del antígeno que incluye, entre otras cosas, el clivaje o la degradación de la proteína completa y únicamente la presentación de péptidos lineales cortos. Entonces, en esa presentación de péptidos lineales cortos se pierden los epítopes antigénicos. Por otro lado, ya lo discutimos un poco en clase, pero lo vamos a seguir discutiendo a lo largo de varias clases, que algo sea antigénico, es decir, que algo sea reconocido por un B o un TCR, no implica que necesariamente esto sea inmunogénico. Es decir, que no necesariamente va a necesitar o va a generar una respuesta inmune en consecuencia del reconocimiento por el B o por el T. Entonces tenemos que separar lo que es antigénico de lo que es antigénico e inmunogénico. Ahora bien, el receptor antigénico B, como dijimos antes, es una inmunoglobulina de superficie que está compuesta por dos cadenas pesadas, que van a ser idénticas entre sí, y dos cadenas lineales que van a ser idénticas entre sí. Entre la cadena pesada y la cadena lineal se genera un bolsillo o paratope en donde se va a reconocer el epítope antigénico. Esto está generado por las regiones variantes, que son variantes genéticamente y variantes por recombinación de las distintas cadenas pesadas y livianas. Este bolsillito entonces va a estar formado por parte de la cadena pesada, parte de la cadena liviana y es el que va a albergar
el epítope antigénico del antígeno completo. Es lo que va a ser capaz de reconocer antígenos tanto libres como conformacionales. Perdón, libres, tanto lineales como conformacionales. Por otra parte, el receptor antigénico T está compuesto también, en este caso, por dos cadenas, la cadena alfa o la cadena beta, en el caso de los PCRs convencionales. Vamos a ver que existen una subpoblación que está compuesto de la misma manera, pero por cadenas gamma y delta. Está asociado a su correceptor CD3 y dentro de la unión entre las cadenas alfa y beta genera este bolsillo o este paratope que reconoce los antígenos. En este caso los antígenos tienen que estar procesados, es decir, cortados, y presentados por una célula presentadora de antígeno. Principalmente las más importantes para nosotros van a ser las células dendríticas. ¿Sí? Entonces, los BCRs van a poder reconocerlos de forma lineal o conformacional y de forma soluble o libre sin necesidad de otra célula, mientras que los receptores T únicamente pueden reconocer antígenos lineales y únicamente procesados y presentados por una célula presentadora de antígenos. Necesitan como una ayudita extra. Entonces, como los linfocitos T no pueden reconocer solos al antígeno, siempre van a necesitar una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno básicamente lo que va a hacer es reconocer la presencia de un virus o una bacteria, endocitarla, degradarla fusionando sus lisosomas, degradar todas sus proteínas y degradar todos sus antígenos en péptidos pequeños, y esos péptidos pequeños los van a presentar en moléculas de clase 1 o en moléculas de clase 2. Y esas péptidos antigénicos cargados en sus moléculas de clase 1 y clase 2 van a ir a la superficie y estar disponibles para el encuentro con linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Entonces, ¿qué son estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Es lo que se conoce normalmente como sistema HLA o MHC, ¿sí? Es un sistema compuesto básicamente por tres familias distintas, clase 1, clase 2 y clase 3. Para nosotros solamente en estos momentos nos importan las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, que son las dos familias involucradas en la presentación antigénica. Las moléculas de clase 3 tienen otras funciones separadas que a nosotros en estos momentos no nos interesan. En ambos casos están formados por dos cadenas. En el caso de clase 1 tenemos una cadena alfa que es polimórfica, es decir, que va a ser diferente en la población, va a ser diferente en cada individuo, acompañada o asociada a una cadena que se llama beta 2 microglobulina, que es constante para todas las personas. En el caso de las moléculas de clase 2 también son dos subunidades, subunidad alfa y subunidad beta. En este caso, las dos son polimórficas en la población, es decir, que en las dos tenemos en cada individuo distintas posibilidades desde el punto de vista genético. Tanto para el caso de clase 1 como para el caso de clase 2, a su vez es poligénica, es decir, que tenemos más de un gen que codifica para estas proteínas. En el caso de clase 1 son las moléculas de HLA, A, B y C. En el caso de clase 2, HLA, DR, DQ y DP. ¿Sí? Las tres DP, DQ y DR van a codificar para proteínas de clase 2, mientras que A, B y C van a codificar para proteínas de clase 1. Entonces, teniendo esto en cuenta, básicamente el sistema HLA está caracterizado por tres características muy importantes. Ser poligénico, es decir, que vamos a tener más de un gen para cada tipo de proteína, como les mencionaba. Para clase 1 tenemos ABC, para clase 2 DP, DQ y DR. Son además polimórficos, es decir, que son distintas, la genética que hay es distinta en las distintas poblaciones, por ende no es lo mismo probablemente el alelo heredado de la madre del alelo heredado del padre, justamente por esta diferencia en la población, y a su vez son codominantes, es decir, que en caso de que el alelo materno sea distinto del alelo paterno, no es que ahí se expresa uno y el otro no, como no conocemos normalmente, en el cual tenemos un dominante y un recesivo. En este caso son codominantes, es decir, que se van a expresar en paralelo tanto el alelo materno como el alelo paterno. Entonces, simplemente como para que les quede resumido, las moléculas clásicas de tipo 1
van a estar conformadas por dos subunidades, una subunidad alfa dividida en tres dominios, dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3, el alfa 3 asociado a la beta 2 microglobulina, que es un dominio o una subunidad constante a lo largo de toda la población. Y los dominios alfa 2 y alfa 1 son los encargados de generar el surco o bolsillo en donde se va a alojar el antígeno. Al alojarse el antígeno en esta parte, nosotros lo que vamos a tener es una asociación entre moléculas de clase 1, dominios alfa 1 y alfa 2, con las moléculas del TCR, que van a estar asociadas justamente a su presentación. ¿Sí? Entonces, en este bolsillo va a estar alojado el péptido, que va a ser luego reconocido por los linfocitos. Las moléculas de clase 1 clásicas están asociadas a todas las células nucleadas, excepto tres tipos celulares para ustedes: eritrocitos, sinciciotrofoblastos y las neuronas. El resto de las células de nuestro organismo, todas son capaces de presentar péptidos por clase 1. Es decir, que todas son encargadas, o todas son capacitadas para presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T de tipo CD8. Así que son los linfocitos T que van a estar asociados al reconocimiento por clase 1. Además de las moléculas de tipo clásico, tenemos las que se conocen como moléculas no clásicas de tipo 1, ¿sí? Que son moléculas particulares con funciones específicas, de igual morfología que las moléculas de tipo 1, clásicas, pero con funcionalidad distinta. En particular, para ustedes las más importantes son las que les estoy mostrando acá: HLA-E, que va a estar presente en todos los tejidos, que son poco dismórficas y que en general está asociado a la modulación de la respuesta citotóxica de las células NK, es decir, evitar la eliminación de las células por parte de las células NK. HLA-F, que normalmente no están en superficie celular, solo se pueden expresar en distintas circunstancias de la célula, que permite el reconocimiento por células NK y su eliminación. HLA-G, que en general es muy poco polimórfica y está muy asociada al sinciciotrofoblasto, justamente para evitar que las células NK de la madre se eliminen a las células del feto, que tienen una contraparte genética distinta, ya que son una mezcla entre los alelos de la madre y los alelos del padre. HLA-H va a codificar para una proteína asociada al metabolismo del hierro y generalmente no es presentadora de antígenos, simplemente está asociada al metabolismo del hierro. Y por otro lado, la familia de las genes MYC, que yo les nombré anteriormente, que son genes MYC-A y MYC-B, que son polimórficos, que son células presentadoras que no son moléculas presentadoras de antígeno, pero en general están asociadas a la señalización por estrés. ¿Sí? Las células estresadas suelen aumentar la expresión en membrana de MYC-A y MYC-B, y va a funcionar como una señal de alarma para el sistema inmune. Además tenemos las moléculas de tipo no clásicas, CD1, que es una molécula no polimórfica, que posee 5 genes, que está expresada únicamente en células dendríticas convencionales, en monocitos y en timocitos, y lo que va a hacer es presentar antígenos que son glucolipídicos, es decir, formados básicamente por azúcares y lípidos, a una subpoblación particular de linfocitos T, que son los gamma delta. ¿Sí? Yo les nombré que ahora los linfocitos T son principalmente alfa beta. Cuando veamos la clase de linfos vamos a ver que hay una subpoblación que además, que en lugar de presentar su TCR alfa beta, presente su TCR gamma delta. ¿Sí? Entonces, estos gamma delta específicos pueden reconocer antígenos glucolipídicos presentes en las moléculas de CD1, que son moléculas de clase 1 no clásicas. Y a su vez el factor neonatal de la inmunoglobulina G, que no se encarga de presentar péptidos, sino que está asociada a un aumento en la vida media de la inmunoglobulina G y en el pasaje de la inmunoglobulina G a través de placenta y a través del intestino de los bebés que están amamantando. Por otro lado, entonces tenemos a las moléculas de tipo 2, que son las clásicas. Estas moléculas están formadas, como les comentaba anteriormente, por dos subunidades, subunidad alfa y subunidad beta, ambas producidas por o con dos dominios,
En este caso, el péptido antigénico se va a alojar en el bolsillo o en el surco formado por la subunidad alfa 1 y beta 1, y estas proteínas entonces van a interaccionar con los linfocitos TCD4, ¿sí? Que son los encargados de reconocer a las proteínas dentro de clase 2. A diferencia de lo que ocurre con las moléculas de clase 1, moléculas de clase 2 únicamente están en algunas subpoblaciones particulares de células, entre las que encontramos linfocitos B, monocitos, células dendríticas convencionales o mieloides, epitelio tímico y en linfocitos T activados. El resto de las células de nuestro organismo no presentan en condiciones normales moléculas de clase 2. Entonces, las moléculas de clase 2 únicamente van a estar en lo que nosotros conocemos como células presentadoras de antígeno, cuya función es, entre otras cosas, presentarle antígenos a los linfocitos TCD4. En cuanto a la heterogeneidad, yo les dije que estas moléculas son, este sistema HLA es polimórfico, poligénico y codominante, lo cual va a implicar que a lo largo de toda la población va a haber una gran heterogeneidad en las moléculas de clase 1 expresadas en superficie. Por un lado, en el caso de las moléculas de clase 1, HLA, HLA-B y HLA-C y HLA-B, vamos a tener que para cada gen vamos a poder tener dos alelos, un alelo materno y un alelo paterno. Dado que en todos los casos van a estar asociadas a una beta 2 microglobulina que es constante, nosotros vamos a poder presentar todos los alelos en superficie, es decir, los 6 alelos, los HLA-B, HLA-A, B y C de mamá, por un lado, y HLA, B y C de papá por otro. Por ende, en superficie nosotros podemos tener hasta 6 moléculas de clase 1 en superficie. Algo distinto pasa para las moléculas de clase 2. Nosotros sabemos que tenemos también HLA de P de QIDR materno, de P de QIDR paterno, que pueden ser iguales o diferentes entre sí. En el caso de ser iguales, obviamente vamos a tener en expresión todos los alelos posibles. Pero en aquellos casos en los que el alelo materno y el alelo paterno sean diferentes, es decir, que hayan heredados haplotipos distintos, lo que va a ocurrir es que pueden combinarse tanto A y B materno como A y B paterno, dando lugar a las distintas posibilidades, o lo que puede ocurrir es que haya lo que se conoce como transasociación, en la cual HLA materno se asocia con el HLA-B paterno. Entonces, en este caso, en lugar de tener las 6 posibles combinaciones, pasamos a tener 12 combinaciones posibles. Todas ya sean por la asociación cis o por la transasociación. ¿Sí? Empezamos a duplicar las posibilidades. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, porque en este caso las dos cadenas son polimórficas. Entonces, simplemente sabiendo que los haplotipos maternos y paternos pueden entonces combinarse como haplotipo cis materno, que es este caso, haplotipo cis paterno, este caso, o lo que se conoce como transasociación, en la cual es el haplotipo materno A se asocia con el haplotipo paterno y el B con el materno. Por ende nos quedan las 4 posibilidades para cada uno de nuestros genes. Ahora bien, hasta ahora entonces describimos cómo funciona el sistema HLA, cómo funciona la presentación antigénica y cómo funcionan las vías de reconocimiento. Ahora lo que tenemos que estudiar es cómo ocurre el procesamiento antigénico, es decir, qué hace la célula presentadora de antígenos desde que toma el antígeno hasta que puede presentar. Entonces, como mencionamos anteriormente, cada molécula de clase 1 está asociada a la presentación a un tipo particular de linfocito. Linfocitos T, CD4 van a estar asociados a clase 2 y TCD1 van a estar siempre asociados a clase 1. CD8, perdón, a clase 1. Pero además del tipo particular del linfocito al cual están asociados, esos antígenos están asociados a un origen particular. Es decir, que todos los linfocitos TCD8 van a reconocer antígenos que están en el interior celular o en el citoplasma celular a partir del reconocimiento de moléculas de clase 1,
mientras que todos los linfocitos TCD4 van a reconocer antígenos que estaban en el exterior celular, que fueron fagocitados y que son presentados por moléculas de tipo 2. Entonces, las vías de procesamiento son dos posibles. La que se conoce como endógena o biosintética, que está asociada a la presentación de antígenos propios o presentes en el citosol a través de las moléculas de clase 1 hacia linfocitos TCD8, es la que se conoce como entonces endógena o biosintética, o la segunda vía posible de presentación antigénica, que es la que se conoce como exógena o endocítica, que está asociada a la presentación de antígenos que estaban en el exterior celular, que fueron endocitados, presentados por clase 2 hacia moléculas del CD4. Entonces, la vía endógena o biosintética, ¿cómo funciona? Básicamente recuerden que yo tengo todas las proteínas en el citosol que tienen su vida media normalmente. Una vez que termina su vida media, lo que ocurre es que son marcadas, ¿sí?, con ubiquitina para ser degradadas en el mismo citosol. Entonces, aquellas proteínas propias, en el caso de una célula no infectada, o pueden ser partículas virales o proteínas bacterianas en caso de células infectadas, van a estar normalmente en el citosol, van a ser marcadas con ubiquitina para su degradación, van a ser degradadas por el proteasoma gracias a esa marca de ubiquitina y se van a generar distintos péptidos. Estos péptidos van a ser transportados hacia el retículo endoplasmático por un transportador que se llama TAP, ¿sí? Transporter of Antigen Peptides, TAP1, TAP2. TAP1 y TAP2 entonces lo que va a hacer es transportar estos péptidos hacia el interior del retículo celular. ¿Qué ocurre en el retículo endoplasmático? Básicamente, en paralelo a la activación de TAP1 y TAP2 va a estar ocurriendo la síntesis de las moléculas de clase 1. Entonces, estas proteínas recién sintetizadas van a ser cargadas con el péptido antigénico. Una vez cargadas con el péptido antigénico y estabilizada la molécula, esta molécula va a salir hacia el aparato de Golgi, donde se van a glicosilar correctamente. Van a ir, una vez glicosilada por vesículas exocíticas, hacia la membrana celular, y una vez en membrana celular ya van a estar disponibles para presentar estos péptidos antigénicos a, por ejemplo, células citotóxicas, ¿sí? Algo a tener en cuenta que es muy importante es recordar siempre que las proteínas tanto de clase 1 como de clase 2 siempre tienen que estar asociadas a un péptido antigénico o, en su defecto, a alguna molécula chaperona. No pueden estar libres. En caso de que no haya ningún péptido en su surco, esas moléculas son inestables y por ende se van a eliminar. Esto quiere decir que en condiciones normales, nuestras células van a estar cargadas con moléculas de clase 1 que presenten antígenos propios. ¿Sí? Y esos antígenos propios, obviamente, no van a ser reconocidos por ningún B, ningún T, ¿sí?, como moléculas antigénicas, ¿sí?, pero están cargadas. Siempre que estén en superficie están cargadas con péptidos. Por el otro lado tenemos la vía exógena o endocítica. En este caso vamos a tener como disociado lo que ocurre en el retículo endoplasmático con la formación de las proteínas de clase 2 de lo que ocurre con la degradación del antígeno. En primer lugar, lo que vamos a tener es que el retículo endoplasmático se generan las proteínas de tipo 2, ¿sí? Y en este caso, para evitar que se carguen en el retículo endoplasmático, se van a asociar a la cadena invariante. Entonces, voy a tener las moléculas de tipo 2, de P, de Q y de R, asociados cada uno a su molécula invariante. Si esta cadena invariante lo que hace es, por un lado, estabilizar la proteína, funcionar como chaperona, y a su vez también lo que produce es que evita que se cargue con péptidos en el retículo endoplasmático. Una vez que esto ocurre, va a pasar por Golgi, ¿sí?, y se van a generar vesículas que contengan la molécula de clase 2 asociada a su cadena invariante. En paralelo, lo que puede ocurrir es el ingreso de los antígenos. ¿Sí? Este ingreso va a ser por endocitosis. Estamos en este caso en la vía exógena o endocítica. Siempre que entonces ingresan
los antígenos se van a degradar en los endosomas tempranos, se va a clivar y se van a generar estos péptidos antigénicos. Entonces, en algún momento lo que va a ocurrir es una fusión de estos endosomas tempranos con las vesículas que traen las moléculas de clase 2. Al fusionarse, estas enzimas degradativas van a clivar la cadena invariante, eliminando la porción extracelular extraproteica más importante, la parte de la cadena más larga, y dejando solo el péptido que se encuentra en el bolsillo. Este péptido ahora pasa a llamarse CLIP, ¿sí? Que es como la parte que sobra de la cadena invariante y que queda alojada en el bolsillo antigénico, y luego CLIP, con la ayuda de HLA-DM, es removido e intercambiado por alguno de los péptidos antigénicos. Ahora sí, con las moléculas de clase 2 cargadas con el péptido antigénico, lo que va a ocurrir es que van a salir hacia la superficie celular y van a poder presentar esos antígenos hacia el exterior y hacia las moléculas del CD4. Entonces, a modo de repaso comparativo, en el caso de la vía endógena vamos a tener una proteína que puede ser propia, fisiológica, es decir, en condiciones normales, puede ser una proteína viral, puede ser una proteína bacteriana intracelular o puede ser una proteína antigénica. En cualquiera de los casos el mecanismo es el mismo. Lo que va a ocurrir es que se va a ubiquitinar, una vez ubiquitinado va a ser eliminado o recortado por el proteasoma, esos péptidos van a ser transportados por TAP1 y TAP2 hacia el retículo, y una vez dentro del retículo van a ser cargados en moléculas de clase 1. Moléculas de clase 1 cargadas ya con el péptido antigénico, pasan al aparato de Golgi, se glicosilan, pasan a superficie y presentan por clase 1 a CD8. Por el contrario, tenemos disociado lo que ocurre por clase 2. Se va a generar el péptido de clase 2, o se va a generar, mejor dicho, la molécula de clase 2 en el retículo endoplasmático, pero en lugar de cargarse, se va a tapar con la cadena invariante. Va a salir en forma de vesículas. Estas vesículas se van a fusionar con las vesículas o con los endosomas que traen antígenos cortaditos. La cadena invariante se va a recortar dando lugar solamente a este péptido CLIP que está clivado, fue recortado, y este CLIP entonces se va a intercambiar por el péptido antigénico. Una vez que se intercambia con el péptido antigénico, ya puede ir a superficie donde va a ser presentado por clase 2 hacia moléculas del CD4. Además de estas dos vías de presentación que son las clásicas, que ocurre tanto en células dendríticas como en macrófagos, las células dendríticas tienen la capacidad de hacer lo que se conoce como presentación cruzada. La capacidad de hacer presentación cruzada es única de las células dendríticas mieloides o convencionales y permite intercambiar péptidos entre ambas vías de presentación. Es decir, que nos va a permitir que aquellos péptidos que fueron endocitados se presenten por clase 1 y aquellos péptidos que son propios se presenten también por clase 2. Es decir, que nos va a permitir que cualquier tipo de antígeno, sea propio o externo, es decir, sea endocítico o biosintético, pueda ser presentado por los dos tipos de clase 1. Por ende, pueda activar a ambos tipos de linfocitos, tanto TCD4 como TCD8. Entonces, la presentación cruzada, básicamente de antígenos fagocitados para ser presentados por clase 1, es decir, la vía de presentación de 2 a 1, se genera por lo que se conoce como leaking, ¿sí? Que es básicamente un escape de los antígenos hacia al citosol y que son luego captados por el proteasoma y siguen la vía convencional de clase 1. Por el contrario, la vía de presentación de clase 1 a 2, es decir, antígenos citosólicos presentados por clase 2, ocurre por lo que se conoce como autofagia. La autofagia es un proceso normal que ocurre convencionalmente en todas las células, que lo que hace es permitir el reciclaje, por ejemplo, de organelas, una vez que están viejas.
Básicamente se genera un autofagosoma y se degrada la organela para la reutilización tanto de materia como de energía. En este caso, la autofagia no solo va a estar asociada a el reciclado de organelas, sino a su vez a la presentación de esas organelas por clase 2. Entonces, una vez que ocurre la presentación antigénica, ¿para qué nos sirve? Básicamente, las células dendríticas entonces van a ser las encargadas de linkear lo que ocurre en la inmunidad innata con lo que ocurre en la inmunidad adaptativa. Así como ya sabemos, son las encargadas de hacer esta presentación de antígenos y no solo la presentación, sino a su vez de darle información al linfocito, ya sea TCD4 o TCD8, hacia dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que perfilarse. ¿Qué tipo de linfocitos estamos necesitando en esta infección? Todo eso va a ocurrir durante la presentación antigénica. Las células dendríticas entonces mieloides son obviamente las grandes veletas. Lo que tienen es la capacidad de ingresar antígenos por muchos mecanismos. Y tienen la capacidad no solo de ingresarlos, sino de procesarlos y presentarlos. ¿Sí? Pueden ingresar antígenos por lo que se conoce la clásica fagocitosis, por endocitosis mediada por receptor y por un proceso que se llama pinocitosis, que es básicamente la endocitosis no mediada. Es decir, simplemente cada tanto hacer invaginaciones en su membrana aleatorias, tomar medio extracelular e ingresarlo como vesícula, sin necesidad de que haya una interacción receptor-ligando. Sí, esta es lo que tiene la gran capacidad que tienen las células dendríticas. De esta manera, por fagocitosis, por pinocitosis o por endocitosis mediada por receptor, las células van a estar constantemente sensando qué es lo que ocurre en su medio. Y en caso de encontrar algo, es decir, en caso de encontrar algo importante, algo raro, algo que activa sus receptores, va a decir, esto lo voy a presentar. Y va a estar activándose y presentándose a las células dendríticas, perdón, a los linfocitos T, lo que haya encontrado. Entonces, las dendríticas van a estar todo el tiempo comiendo cosas. En ausencia de PAMs, en ausencia de DAMs o de señales inflamatorias, estas células dendríticas van a estar bien, van a estar en un estado de tolerancia, en el cual dicen, bueno, todo lo que estoy comiendo es propio, estamos bien, no hay inflamación, no hay PAMs, no hay DAMs, no hay daño, no hay nada. Todo está de forma correcta, voy a estar como dendrítica tolerogénica. Ahora, en caso de reconocer algún PAM, un DAMP, alguna señal inflamatoria por su batería de receptores, ¿sí? Imaginémonos que tienen todos los receptores que vimos hasta ahora de TLRs, ¿sí? Tienen absolutamente todos. Cualquiera de esos receptores que sean activados, lo que va a hacer es que la célula dendrítica entonces reconozca una señal como extraña, una señal de activación, una señal de inflamación, y se activa en un perfil no tolerogénico, en un perfil de activación. Y en esos casos lo que va a hacer es migrar hacia los ganglios para activar a los linfocitos T, llevando consigo esa información de qué fue lo que la activó. ¿La activó señales inflamatorias? ¿La activaron señales del lugar? ¿Dónde se activó? ¿Se activó frente a un virus? ¿Se activó frente a una bacteria? ¿Se activó frente a un virus, una bacteria intracelular? Toda esa información se la va a tener que llevar con ella al ganglio para ver qué tipo de respuesta es la que va a activar. Entonces, desde el punto de vista de migraciones, estamos diciendo que la presentación antigénica ocurre en los ganglios linfáticos secundarios. Por ende, la célula dendrítica va a tener que reconocer los antígenos, en primer lugar, activarse, cargarse con esos antígenos, soltarse del lugar donde está, soltarse de los tejidos, migrar a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios. En los ganglios va a tener que interaccionar con linfocitos T, va a tener que activarlos, va a tener que inducir su proliferación, inducir su diferenciación, darle la información hacia dónde tiene que ir y tiene que permitirle que salga entonces. La célula dendrítica va a quedarse en los ganglios, no va a salir nunca de los ganglios linfáticos, si no van a recircular, pero lo que va a recircular es la célula T. Esta célula T ya activada va a salir del ganglio, va a ir por vasos aferentes linfáticos, va a llegar a circulación y por circulación
va a llegar hacia el sitio de infección donde va a cumplir su función. Todo esto requiere sí o sí que la célula dendrítica madure de forma correcta. ¿A qué nos referimos con madurar? Nosotros tenemos dos posibles células dendríticas mieloides o dos estados de maduración. Cuando está en tejido, básicamente que están inmaduras y lo que ocurre es que tienen una alta capacidad de endocitar, una alta capacidad de procesar, pero una baja capacidad de presentar esos antígenos. ¿Sí? Básicamente está comiéndose todo lo que encuentra. ¿Sí? Está censando todo el medio todo el tiempo. Cuando por algún motivo estos censados activan a la célula dendrítica, esta célula dendrítica tiene que empezar a madurar. La maduración incluye una liberación, ¿sí?, desde el sitio de infección, es decir, se va a empezar a disminuir la cantidad de moléculas de adhesión que la mantienen en los tejidos inflamados y va a empezar a migrar hacia órganos linfáticos secundarios. ¿Por qué? Porque va a aumentar la expresión de CCR7. CCR7 es el receptor de las quimoquinas interleuquina 21 y 19 que están secretadas por los órganos linfáticos secundarios. Entonces, esto le va a permitir migrar hacia los órganos linfáticos secundarios. A medida que va migrando, va bajando su capacidad endocítica, bajando su capacidad de procesamiento antigénico y aumentando la expresión de moléculas coestimulatorias y de moléculas de clase 1 y clase 2. Es decir, está aumentando su capacidad no de presentar antígenos, no de procesarlos, sino los que ya procesó, presentarlos. ¿A quién? Y se los va a presentar evidentemente a los linfocitos T cuando llegue a ganglio. Entonces, en tejidos voy a tener las inmaduras que son altas procesadoras. En órganos linfáticos voy a tener las maduras que son altas presentadoras de antígenos. Como siempre, obviamente, los ganglios linfáticos tienen una estructura particular que va a favorecer el encuentro entre los linfocitos T y las células dendríticas. ¿Sí? Vamos a tener un ganglio linfático en donde tenemos el ingreso de venas y arterias, o sea, mejor dicho, el ingreso de arterias y la salida de venas, las vénulas de endotelio alto, sí, que son estas vénulas especiales por donde van a ingresar los linfocitos T y B, la zona que se conoce como folículos primarios o zonas B y lo que se conoce como zona T. Obviamente los linfocitos B se van a ubicar principalmente en la zona B y los linfocitos T principalmente en la zona T. Las células dendríticas van a llegar a los ganglios linfáticos por vía aferente linfática, ¿sí?, a través de la expresión de entonces de CCR7, no atraviesan vénulas de endotelio alto, sino que llegan por vía aferente linfática y se ubican en la zona T, ¿sí?, donde van a interactuar con los linfocitos T. Dentro de la zona T podemos ubicar o encontrar los canales reticulares, fibroblásticos reticulares, que van a funcionar como una especie de carretera por donde van a pasar tanto los linfocitos B como las células dendríticas, permitiendo justamente su encuentro, su unión y la presentación antigénica. Obviamente, la activación de los linfocitos T va a depender de tres señales. Entonces, la primera señal va a ser siempre el reconocimiento del antígeno en la célula dendrítica a través de la interacción entre clase 2 y el TCR-CD4. La segunda señal va a ser la presentación de moléculas coestimulatorias por parte de la dendrítica. Por eso es importante que durante la maduración de las células dendríticas aumente sus señales coestimulatorias de CD80-86. Y por último, la tercera señal va a ser la liberación de citoquinas, tanto de citoquinas de sobrevida como citoquinas instructivas en las cuales van a inducir los perfiles de activación. Todo este proceso lo vamos a ver obviamente lo vamos a ver en las clases siguientes cuando veamos linfocitos T. Solamente para que lo tengan en cuenta, estos tres pasos se repiten en la activación de los linfocitos B, donde también tenemos tres señales de activación. ¿Sí? La activación por el antígeno, la presentación antigénica a linfocitos T de tipo helper, con la consecuente señalización de moléculas coestimulatorias y de señales de activación. Obviamente esto lo vamos a ver cuando veamos activación B.
Bueno, hasta acá la clase de hoy, espero que les haya servido, espero que les hayan entendido. Cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir por el foro, por el grupo de WhatsApp, un mail y nos vemos el jueves para también resolver cualquier duda que les haya quedado. Un beso enorme.